Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Ya lo anunciaba, bancadas de oposición de la Cámara acusan al gobierno de reiteradas omisiones de información sobre los líos de plata y además sobre las pensiones de gracia. Para poder analizar los efectos que tiene esta misiva, vamos a invitar a Lucas Serrano, cientista político. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Estás por ahí? Hola, buenos días. Sí, un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, Lucas, por estar tan tempranito aquí, madrugando. Sí, hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, Leslie, un gusto. Un gusto también, Lucas. Cuéntanos qué te parece esta iniciativa que ha tenido la Cámara, un tanto innovadora, creo yo, entregar una nota formal ahí al presidente para señalarle las quejas que tienen algunos parlamentarios respecto de omisiones, de falta de transparencia, en particular por el caso de las pensiones de gracia. Recordemos que el subsecretario Monsalve ahí tuvo un impasse de que señaló que estas personas no habían cometido delitos graves. Por ejemplo, esa sería una. Yo no he leído la carta, debo reconocerlo. No sé si está disponible para leerla en todo caso. Y también respecto de los líos de plata, yo me imagino se refieren a cuando el jefe de asesores, Miguel Crispi, se negaba, ¿cierto?, a ir a una de las comisiones, señalando que no sé si era por problemas de agenda, porque no tenía nada que aportar en ese sentido. ¿Qué crees tú, Lucas? Analicemos este tema. Sí, yo creo que tiene que ver precisamente con el tema de la dificultad que ha tenido la Cámara de Diputados de ejercer su rol fiscalizador frente al Poder Ejecutivo, entendiendo que hay mucho de política también detrás de esto. Esto es muy similar a cuando la Cámara de Diputados genera un oficio formal al gobierno, le pide una consulta formal, y finalmente lo que ellos argumentan es precisamente la falta de predisposición que ha tenido el Ejecutivo, y esto va de las bancadas de oposición, incluyendo la ADC, hacia la derecha, con las distintas roles fiscalizadores, principalmente en caso de convenios y ahora con el tema de las pensiones de gracia que tiene el gobierno. ¿Cuál es el efecto real? La verdad es que más allá de una respuesta desde el gobierno, idealmente desde el presidente Gabriel Boric, no va a venir algo mayor y más profuso que eso. La Cámara de Diputados obviamente tiene otras herramientas, como son la interpelación o la acusación constitucional, la cual la verdad es que no le ha ido muy bien cuando la ha usado, pero claro, a mi juicio esto es más se envuelve en el juego político constante de oposición contra gobierno, y la idea es cómo funciona un poco la agenda, tensionar al gobierno, sobre todo en estos meses de vacaciones, donde la verdad es que la agenda política es un poquito más laxa. Hay ciertos temas, Lucas, que se empiezan también a repetir. O sea, efectivamente estamos, como tú lo señalabas recién, durante el verano pareciera que no hay tanto tema y nos centramos principalmente en lo que ha generado bastante ruido, lo que es el caso convenios, lo que ahora ha pasado con las pensiones de gracia. Lo hemos conversado con bastante profundidad en estos últimos días en el programa también. Y ahí una de las cosas que uno se pregunta es que si efectivamente a raíz de otros problemas que existen en la sociedad, hemos escuchado los escándalos de corrupción o de investigaciones sobre corrupción que tienen que ver con distintos municipios. También recién conversábamos sobre la formalización del ex jefe de gabinete de la delegada presidencial acá en el Biobío. Pareciera ser que nos concentramos en ciertas áreas de la política, pero dejamos otras de lado, como por ejemplo que pueden ser asociadas a las pensiones, las ISAPRES. También hay una discusión interesante que se está dando. ¿Esto es propio de la discusión política o finalmente uno podría pensar de que tiene que ver con una falta de interés de poner el foco en otros temas que pueden ser prioritarios para la ciudadanía? Sí, bueno, la verdad es que la política tiene esas cosas, ¿no? De un poco tener ciertas temáticas o también ciertas coyunturas que resaltan más que otras. La verdad es que la discusión, por ejemplo, de la reforma de pensiones, sobre todo porque hoy en día está en una discusión que es algo más técnica,
con respecto a si seguir fomentando el pago individual hacia una cuenta individual de ahorro o a un sistema más de reparto o un sistema mixto, etcétera. No prende tanto como, por ejemplo, decir que tenemos una persona con fondos con una pensión de gracia que ha sido condenada de abuso sexual. Obviamente, cómo funciona un poco la agenda en estas épocas, donde más allá de, como lo planteaba hace un rato, es cierto que en la época estival baja un poquito. Obviamente la reacción de las personas es mucho más visceral a esos temas, y los temas más viscerales hoy día son los que también levantan un poquito más a la ciudadanía, y bajo también la baja aprobación que tiene hoy día nuestra clase política son los temas a los que se más reacciona. La verdad es que yo creo que para nadie es una sorpresa que si uno mira esta legislatura, sobre todo en la Cámara de Diputados, se va a encontrar con un órgano legislativo bastante reactivo y que está constantemente persiguiendo las polémicas y actúa sobre esas polémicas más que... Actúa sobre Twitter. Claro, actúa sobre Twitter y no, por ejemplo, no ha hecho un gran agenda de los grandes temas, y entendiendo que obviamente igual el gobierno influye mucho en la legislatura con las urgencias y etcétera, pero aún así uno no ve y uno no destaca hoy día en nuestro Congreso, que particularmente es un Congreso proactivo que entra en las grandes discusiones de política con P mayor, y muchas veces se quedan las discusiones de política con P minúsculo. O sea, vimos la acusación constitucional de Carlos Montes, que más allá de ello yo creo que tenía un poquito la razón de ser. El hecho de presentar un documento tan paupérrimo como el que presentaron demuestra también un poco hacia dónde están los intereses, porque cuando hay que hacer el trabajo estás más interesado en la prensa que en el trabajo. Claro, ahí un poco lo que también refleja lo que han sido las últimas encuestas. Pulso Ciudadano, CADEM, nos muestra datos bien paupérrimos de la aprobación, independiente de los temas, hacia lo que es el Congreso. En temas de delincuencia, lo comentábamos ayer, CADEM señala que el Congreso tiene el 10% de aprobación en torno a cómo ha mirado o cómo ha trabajado el tema de la delincuencia. Y es interesante porque efectivamente, si miramos lo que es la agenda de seguridad, que pareciera ser que es el tema, no es pareciera, sino que miramos toda la encuesta, nos dicen que ese es el tema donde debería el gobierno centrarse. Finalmente, en la acción del legislativo eso no se ve reflejado. Y ahí la gran pregunta es, y ahí si tú nos pudieras profundizar un poco, Lucas, ¿se debe un poco a esa falta de voluntad política? ¿Se debe un poco a la necesidad de que falta generar consensos, o sencillamente que las estrategias tanto de gobierno como de oposición no logran ser efectivas para poder generar una agenda legislativa que sea aprobada rápidamente? Sí, la verdad es que yo creo que hay un poco de cada una, y cada una tiene su mérito un poquito para explicar el fenómeno que mencionabas tú, Leslie. O sea, partamos de la base que arreglar los problemas de seguridad es bastante complejo. No es simplemente agregar más carabineros y aumentar la dotación de carabineros. Así no solamente se solucionan los problemas de seguridad, sino tiene que ser una batería de políticas públicas que ataquen distintas acciones. Pero obviamente también tenemos una clase política que, sobre todo, hay que pensar que precisamente este mandato presidencial, el mandato de Gabriel Boric, el mandato en la historia de nuestro país que ha tenido elecciones todos los años. Nunca un presidente de la República antes había tenido elecciones y va a tener elecciones todos los años de su mandato. Sí. Eso también lleva a estar pensando mucho en la pelea chica, en el corto plazo, en más de, oye, aquí ayudemos al gobierno a no dar un poroto que puede ser transversal para todo Chile, pensemos en cómo lo destabilizamos, porque, por ejemplo, el hecho de que tanto el gobierno como nuestro Congreso no haya sido capaz de emanar buena legislación a nivel de seguridad o grandes reformas en materia de seguridad, permite, por ejemplo, cosas como la que ocurrió en mayo del año pasado, cuando el Partido Republicano aprovechó esa mala sensación de seguridad y utilizó su eslogan para ir al Consejo Convencional basado en Recuperemos Chile, a pesar que la Constitución no tenía tanto que ver con temas de seguridad, y le fue muy bien con ese eslogan. Entonces también no parece haber una gran intención hoy día de hacer una gran reforma, y obviamente todos se escudan en que, como tienen posiciones que están a veces en las antípodas,
La verdad es que es muy cómodo quedarse en la trinchera, porque también de repente jugar al juego de la trinchera y no avanzar y bloquear proyectos, y no, que yo si lo hace esta persona o esta otra persona, si no va a mi espacio. También a muchas personas le conviene tener la situación así. La verdad es que obviamente por eso hay una falta de voluntad, hay una poca predisposición al diálogo, pero también obviamente las posturas cuesta encontrarse. Yo creo que eso pasa mucho en el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, a pesar de que el gobierno ha moderado su postura, la verdad es que parece ser que en el fondo hay dos visiones muy distintas de lo que quiere ocurrir en el sistema de pensiones. Incluso un punto medio parece ser inalcanzable en estos momentos. Entonces, eso que hace que el tema de pensiones, que es a lo menos uno de los temas que si nosotros volvemos a octubre del 2019, más se repetía en estas manifestaciones esporádicas, vemos que hasta la fecha no ha avanzado mucho más allá de lo que hizo el presidente Sebastián Piñera con la PGU. Perfecto, yo creo que se han mirado bastantes puntos respecto de este tema. Lo cierto es que, bueno, yo tengo otra perspectiva, otra pregunta que hacerte, Lucas, porque ayer Leslie le preguntaba a la diputada Marlene Pérez, ¿cierto? Respecto de, estábamos hablando de la agenda de seguridad, porque la diputada es muy crítica, además es de oposición, entonces igual hay que entender ahí el relato. Y finalmente Leslie sacó a la palestra esta encuesta, creo que es de Pulso Ciudadano, donde finalmente la gente califica, en el combate a la delincuencia, califica mejor al gobierno que al Congreso. Entonces es interesante esa situación, porque finalmente el Congreso se ha centrado estos últimos meses en atacar al gobierno, con el tema de las pensiones de gracia, con el tema de los líos de los convenios, porque no solamente ha sido... hay comisiones investigadoras que también han sido muy criticadas también, pero finalmente esto ya se traslapa a todo el escenario, a toda la agenda, a todo el escenario político. O sea, no son investigaciones específicas que van a dar frutos y resultados, sino que ya se toman completamente la agenda, se toman completamente el discurso, y finalmente los temas más importantes, ¿verdad? Que son pensiones, que es la reforma tributaria, no sé, pues, quizás demandas que el gobierno no ha cumplido, el tema del CAE, ponte tú. Entonces esos temas van quedando y finalmente ya estamos en la segunda mitad del gobierno. ¿Cómo el gobierno va a retomar la agenda finalmente? ¿Cómo va a tener el control de la agenda? Con el tema de las elecciones, el control de la agenda es mucho más difícil. Tú mismo lo has señalado, ha sido el único gobierno que ha tenido elecciones todos los años. Entonces, no sé si me fui ahí, me cambié un poquito de tema, pero ese era como interesante ese análisis que me gustaría que tú lo complementaras. Sí, y claro, la verdad es que partamos de esta idea de que, entendiendo que en nuestro sistema, que es de un presidencialismo reforzado o presidencialista, obviamente el gobierno tiene mucho que decir a nivel de materia legislativa. El gobierno puede poner urgencia, el gobierno tiene veto, el gobierno tiene varias formas de un poquito mover un poquito su antojo. Recordemos que hay ciertas materias que son de exclusiva normativa del presidente de la República. Ningún parlamentario, ya sea senador o diputado, puede presentar materias de esa lógica. Lo que sí es verdad, y entendiendo eso, la verdad es que hasta actual legislatura no se ha destacado por ser un Congreso que logre ser bueno, que emane buenos proyectos o buenas leyes, o incluso que logre sacar proyectos, porque la verdad es que muchos se estancan. O sea, las grandes reformas del gobierno están todas estancadas. Entiendo que están en su legítimo derecho los y las parlamentarias de discrepar con el gobierno, ya sea en reforma tributaria, en reforma de pensiones, obviamente, pero la verdad es que vemos un Congreso que hoy día no llega a buen puerto, un Congreso que la verdad es que muchas veces, lo que volvemos al punto anterior, se queda en esa pelea chica, y además hoy en día, no solamente por las elecciones, sino por cómo funciona la sociedad, y esto yo no creo que necesariamente culpa de este gobierno, yo creo que va a ser un mal de todos los gobiernos que tengamos en el futuro corto, y los que hemos tenido también. Es muy difícil el gobierno hoy día controlar agenda. O sea, si vemos el gobierno de Sebastián Piñera anterior, sí, después del estallido social, se acabó la agenda del gobierno de Sebastián Piñera, pandemia, todo lo que uno quiera, pero fue muy reactivo, y este gobierno también lo ha sido, pero es más que nada también por cómo funciona la sociedad, por cómo funciona el rol de los medios de comunicaciones, sobre todo los de nivel nacional, por las redes sociales ahora, claro. Las redes sociales, el rol de Twitter, el rol también de cómo se forman estas polémicas,
y también el hecho de tener un Congreso tan influenciado sobre eso hace que más que tomar decisiones o más que llegar a grandes acuerdos, hoy día están más interesados en tratar de ser voceros de ese sentimiento, de esa polémica, lo que no se atribuye en grandes proyectos ni un gran trabajo legislativo, dejando de lado obviamente el rol fiscalizador, porque yo creo que obviamente el rol fiscalizador de la Cámara de Diputados en menor medida lo ha hecho, pero que de repente parece ser con muchas ganas de polémica ese rol fiscalizador, más que tener un Congreso que sea un aporte en las grandes batallas de nuestro país. Obviamente también hay que ser críticos, o sea, las personas que están hoy día en el Congreso son un reflejo de lo que nosotros hemos construido a través de nuestro sistema electoral, a través de lo que nosotros hemos votado, también son un reflejo de nosotros. Pero obviamente detrás de esa crítica hay muy cierto que nuestro Congreso hoy día no está siendo el gran punto o el gran espacio de los grandes acuerdos. Ok, muchas gracias por ese análisis, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Nos estamos viendo pronto. Ha sido un gusto, que estén muy bien. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.